Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Yo sé que pues en esta ocasión el canal se va a complacer en poder tener a una eminencia en lo que es las letras, en lo que es el tema académico, en todo el concepto del conocimiento humano, el conocimiento de las leyes, de la filosofía, de la economía, del derecho, porque tenemos en esta oportunidad en exclusiva en este canal Yacha Iguasi al doctor PhD Ramón Ramírez Erazo. Brevemente voy a mencionar, para que se sepa, con la calidad de persona que estamos, de profesional con la que tenemos hoy, solamente un breve, conciso y compacto historial de lo que es su currículum vitae, su hoja de vida. Tenemos aquí al doctor Ramón Ramírez Erazo, que es doctor en filosofía, en ciencias políticas, doctor en economía, en derecho, en ciencias administrativas, doctor en ciencias sociales, doctor en educación, y además de ello, porque me voy a quedar corto, tiene maestrías escolarizadas y es más de 7 maestrías. Es profesor principal titular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña también en cargos de investigación a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Entonces, con todo este bagaje argumentativo, académico, profesional, él va a poder explicarnos el día de hoy lo referente a la constitución política, al planteamiento de la nueva constitución de la Asamblea Constituyente y, por supuesto, la restitución de la Constitución del 79. Así que eso sería para empezar y no dilatar más el tiempo porque tenemos exactamente 50 minutos para poder desarrollar todos los temas y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esperándonos. Aquí entonces con todos ustedes tenemos al doctor Ramón Ramírez Erazo. Buenas noches, señor Pavel Yava. Muchas gracias por la invitación que me hizo. Un saludo a todos sus televidentes. Le expliqué a usted que tenía que interrumpir unas clases que dicto en unos posgrados del exterior por vía online. Pero yo gustoso de atender el requerimiento de ustedes, ¿no? Sobre todo dado el nivel de este programa. Porque creo que usted como educador que es y como periodista que es, somos colegas en ese campo. Yo soy periodista profesional aparte. Tenemos un deber, ¿no es cierto?, con la colectividad, que es educar en el sentido de que entiendan qué cosa es lo que pasa en nuestro país. Y quizá una de las razones por las cuales el Perú está como está es porque se ha mantenido desinformada, se ha mantenido en la ignorancia a muchos peruanos y eso se expresa en el voto que cada 5 años emiten nuestros compatriotas. Hace usted muy bien en hacer esta invitación. Yo, en lo poco que sé, podría informarle de estos temas que usted ha planteado, con todo gusto. Entonces estoy a su disposición para contestarle las preguntas que usted crea necesario y conveniente con toda libertad. Muchísimas gracias. Bien, brevemente voy a hacer la primera pregunta, vamos a hacer con esta introducción. Como ya ha dicho el doctor Ramón Ramírez Erazo, compartimos directamente que lo importante es que la población pueda tener información de calidad, sustentada, argumentada, que luego pueda incluso corroborar con diferentes fuentes y contrastándolo con la realidad cotidiana colindante, ¿no? Entonces, lo primero sería, doctor, lo siguiente. En relación, va la pregunta de esta manera. Cuando usted plantea, porque lo hemos estado escuchando en sus disertaciones que tiene, tanto en su canal de Facebook como el de YouTube, las explicaciones que hace por lo general los domingos, planteando la necesidad, ¿no?, impostergable de retomar a la Constitución del 79, la pregunta que a mí, lo primero que me viene es, el doctor lo hace porque es lo necesario legalmente hablando para que el Perú como tal, como país, pueda desarrollarse de una manera con la legalidad del caso, o lo hace por todas las consecuencias negativas que se ve para las grandes mayorías implantada por esa constitución. Entonces, la pregunta es esa. ¿Por qué todo este movimiento de usted, toda esta fuerza, este empeño, el hecho de dar su tiempo para educar a la población, este llamado que hace incluso a veces con bastante, yo lo veo que a veces incluso con molestia, no con indignación lo hace usted, el hecho de regresar a la Constitución del 79? ¿Porque es necesario legalmente o porque ve toda la problemática causada en las grandes mayorías de hambre y miseria por culpa de la Constitución del 93? El tema fundamentalmente es político y secundariamente es jurídico.
Y es una preocupación no mía, es una preocupación que de muchos, de miles de peruanos, que no arranca el día de hoy, ni este año, ni el 2000. Esto arrancó el día 5 de abril del año de 1992, cuando el señor Fujimori dio el autogolpe de Estado, pisoteando el Estado de Derecho en nuestro país, e imponiendo una dictadura férrea, ¿no? Basada en su voluntad, digamos, y de un grupo que lo secundó en ese momento, ¿no? Apoyado, diseñado por los grupos de poder económico en nuestro país. No, la consecuencia de ese golpe de Estado ha sido, como ustedes saben, la implantación de una economía de mercado salvaje, la negación de los derechos fundamentales en nuestro país, ¿no? El atropello de las libertades públicas durante el periodo en el cual el señor Fujimori tuvo el mandato de facto en este país. Y esto ha causado pues miseria, pobreza, hambre a miles de millones de peruanos. Y en ese sentido la preocupación nuestra arranca de ahí, y no solamente he sido yo, no ha sido un grupo de peruanos, que con el caso del propio doctor Borea, que inclusive plantearon acciones legales, pero el movimiento jamás ha terminado. No puede terminar sencillamente porque en un Estado civilizado, en un Estado de derecho, lo que se requiere es vivir, digamos, bajo lo mínimo, ¿no? Que es un estado de legalidad y de legitimidad que no tenemos en estos momentos. Y la consecuencia es clara, ¿no? El problema, como le digo, viene desde el año 92, no como señala alguna gente que sigue al mayor Antauro el año 2006, no, esto ha sido mucho atrás. Y acá han caído presos, han sido denunciados, demandados, detenidos en la época de Montesinos y han sido objeto de persecución política y judicial y policial con gente del servicio de inteligencia, ¿no? Justamente por pedir, digamos, la restauración de la democracia y la restauración de la Constitución del año 79. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque es la única vía, el único camino que tiene el pueblo del Perú para poder salir de la situación en la que nos encontramos. Y acá viene el punto de diferencia, ¿no es cierto?, con estos compatriotas que equivocadamente para mí pregonan, digamos, una nueva asamblea constituyente y una nueva constitución. Ellos están absolutamente equivocados, conforme lo voy a demostrar más adelante. Pero en este primer punto, digamos, el asunto es ese, esa es una exigencia, es un reclamo, digamos, de miles, o por no decirle millones de peruanos, que desde el año de 1992, digamos, están reclamando democracia, legalidad, legitimidad, digamos, que se acabe el saqueo del Perú. En estos 30 años han sustraído 420 mil millones de dólares con ese Producto Bruto Interno. Y le voy a demostrar con cifras que no es como dicen los fujimoristas o los neoliberales o los libertarios o todos aquellos que pregonan, ¿no?, que dicen que esa constitución de Fujimori fue la mejor. No, esa nos ha llevado a nosotros al atraso, a una suerte de empobrecimiento generalizado. Muy bien, teniendo claro este punto, viene lo siguiente. Como usted ya ha mencionado, a partir del 5 del año 92, ¿no?, a través del autogolpe de Fujimori, coludido con las Fuerzas Armadas, ¿no?, este autogolpe cívico-militar, se implantó de una manera autoritaria, pasando por encima de las instituciones democráticas, un llamado Congreso Democrático Constituyente, que ya sabemos en realidad cómo funcionó, cuál fue la existencia, su esencia, quiénes estuvieron dentro de ello, para justificar la Constitución neoliberal, ¿no? El punto es, doctor, para continuar, si a partir de que esta Constitución Fujimori y los grupos de poder la hicieron legal desde esa época hasta ahora, que son casi 30 años, entonces, ¿cómo se podría hacer para retornar al 79 si ya ha pasado pues una gran cantidad de agua por debajo del puente? Es decir, hay contratos internacionales, diversos tipos de decretos, leyes, hay muchísimas personas, muchísimas organizaciones que funcionan con base a esas leyes que ya están establecidas. O sea, la pregunta para muchos sería que entonces, ¿qué pasaría con todos los contratos, con los ministerios, con la forma hasta organizativa del gobierno que se tiene, ¿no? Porque si no me equivoco, creo que en el año 79 incluso se hablaba de regiones y demás. En cambio ahora hasta se ha cambiado, ¿no?, el tema de departamentos. O sea, hay todo un cambio que ha habido con Fujimori y su constitución hasta el día de hoy. Y si usted me plantea
hay que regresar, no hay que restituir la Constitución del 79. Entonces, ¿qué pasaría con todo lo que se ha firmado en esos últimos 30 años? Quedaría sin efecto, nulo, desaparecería todo, generaría un caos. Eso muchas personas hacen esa pregunta. Yo se lo pongo a usted para que nos pueda explicar ese punto, doctor. Ya, no hay mayor efecto catastrófico como algunos quieren pintar, ¿no? Mire, en el mundo civilizado, en el mundo occidental, en Rusia hasta en China, ¿no es cierto? El mundo se maneja bajo dos factores: de jure, por el derecho, o de facto, por la fuerza. No hay tercer camino. Entonces nosotros desde el 5 de abril vivimos, del año 92, en una situación aparentemente legal, impuesta por el dictador y que ha sido continuada en una pseudo democracia, en una pseudo legalidad. Porque la legalidad, digamos, que existe, está regulada en la Constitución del año de 1979. Y eso lo dice de manera expresa y clara, y cualquier estudiante de Derecho o cualquier persona con sentido común lo puede interpretar, lo puede entender. Dice, esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por auto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto al que ella misma dispone. Entonces, lo que ha imperado desde el 5 de abril del año de 1992 es un pseudo Estado de Derecho, una pseudo legalidad que tiene que ser cancelada, que tiene que ser anulada, es la palabra, no derogada, anulada, por un gobierno, por un presidente patriótico que restaure la legitimidad y la legalidad en todos los actos del Estado peruano. ¿Qué cosa va a pasar con los contratos? Con los contratos que son lesivos al interés público, al interés nacional, evidentemente que van a ser anulados, ¿no es cierto? Porque la ley no ampara el abuso del derecho, y eso está en la Constitución. Por más escrituras públicas, por más contratos de ley que se haya celebrado por el señor Fujimori o los gobiernos subsecuentes, esos contratos no tienen validez legal. Son, como se dice en derecho, nulos ixo iure, írritos, o sea, no producen eficacia desde la fecha en que se celebraron. Entonces, ¿de qué se trata? El nuevo gobierno, ¿no? Si lo crea bien, legalizará esos contratos, lo renegociará o lo dejará sin efecto y se cancelará y tendrán que restituir las empresas públicas, como el caso de la Pampilla u otras que se hayan adquirido de una manera ilegal, subvaluadas. ¿Qué va a pasar con los organismos? No pasa nada, todo va a seguir funcionando porque cada organismo público, cada ministerio, el Poder Judicial, el Tribunal, tiene su ley orgánica. Eso no está en discusión, ¿ya? Lo que está en discusión es la validez de todos los actos jurídicos perpetrados desde el año 92 hasta la fecha, hasta el día de hoy, por gobiernos que sucesivamente han incurrido en un delito de usurpación de funciones, porque así lo establece el artículo 307. Todo gobierno que asume el poder en el Perú, en caso de Pedro Castillo, el 28 de julio debió restaurar esta Constitución. No lo hizo y por lo tanto él se ha sometido, él es responsable de lo que señala el artículo 307. Dice, son juzgados, según esta Constitución y sus leyes, los que aparecen responsables de los hechos, o sea, en caso de Fujimori y sus ministros que han sido condenados. Dice, asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, es decir, el señor Toledo, el señor Alan García, el señor Humala, el señor Kuczynski, el señor Vizcarra, el señor Sagasti y el señor Castillo. Entonces, ellos son responsables ante la nación por todos los actos lesivos al interés público, al interés nacional. Entonces, sencillamente de lo que se trata es de que se restaure el imperio de la legalidad y de la legitimidad que no tiene esta Constitución del año 93, porque ustedes pueden darse cuenta rápidamente. Esa Constitución se dio por un acto de fuerza. La convocatoria al mal llamado Congreso Constituyente Democrático es absolutamente írrita y nula. No fue una asamblea constituyente, fue un congreso, o sea, eso se llama poder constituido.
Y segundo, el referéndum que se convocó para el día 28 de octubre de 1993 fue nulo y iure, no tiene validez alguna. No solamente porque fue fraudulento, sino porque lo convocó un dictador que no tenía los poderes legítimos. Una autoridad en un estado cualquiera, acá en Rusia, en China, tiene que tener un título de legitimidad, eso se llama un mandato que lo habilite a poder llamar a la población. Fujimori tenía algún mandato, ninguno, porque él solamente fue legal y legítimo hasta el 4 de abril. Ahí perdió todos sus poderes. Y si estaba, digamos, en el poder a partir de esa fecha hasta el 2000, fue por un acto de fuerza. Pero como dice Rousseau, lea usted el contrato social, los actos que se desarrollen, que se imponen por la fuerza, no tienen estabilidad, duran el tiempo que dure en el cual el dictador impone la tiranía o la coerción. Cesada la coerción, ese acto queda fulminado. Entonces se recupera el estado de legalidad y por lo tanto, ¿no es cierto? El único camino que tenemos nosotros es restaurar esa constitución del año 79, que es el primer paso. En un segundo paso, o sea, lo que llevamos primer tiempo, el pueblo verá, ¿no? El pueblo, una vez ya recuperada la legalidad, recuperado, fíjese, es importante, acá viene la diferencia con los que hablan de la nueva constitución. Hasta ahora ellos no me han contestado a mí. Ustedes convocan, supongamos que el Congreso pasa el referéndum, se da una ley, vamos al referéndum. Pregunta, ¿qué pasa con las privatizaciones, con las concesiones, con los peajes, con todo el saqueo, el robo de 420 mil millones de dólares, con los más de 2.500 contratos de ley que se han firmado? La Asamblea Constituyente nueva va a poder hacer algo sobre esos contratos, va a revisarlos, va a poder renegociarlos. Escuché, digamos, a una persona bueno, que no tiene el mínimo conocimiento de derecho constitucional, ¿no? Porque para esto hay que conocer el derecho constitucional. Él dice que sí, ponemos un artículo como la Asamblea Constituyente es el poder supremo y soberano, en el año 2023 o 24, cuando se instale la Asamblea Constituyente, puede pedir, digamos, por el voto unánime de los 300 constituyentes, que se ponga un artículo que se diga que se recupera todas las empresas y se deja sin efecto todos los contratos ley. Eso es una verdadera ilegalidad, ¿no es cierto? Y los coloca al Perú, no al gobierno, al Perú, al Estado peruano, en una situación de absoluta ilicitud para ser demandados ante cualquier corte internacional y nos ganan el juicio, nos embargan las reservas. ¿Por qué? Porque la ley que promulgue la nueva constitución, que promulgue una asamblea constituyente, no tiene efectos retroactivos, no va hacia atrás, salvo en materia penal. Eso lo sabe cualquier estudiante de derecho. Los efectos de una nueva constitución son de aquí hacia adelante. Entonces, por lo tanto, ese argumento, ¿no es cierto?, de introducir un artículo en la nueva constitución para anular todos los contratos de ley es un argumento totalmente falaz, ilegal, ¿no? Y que pone en cuestionamiento el patrimonio de toda la nación. Por eso les digo que no hay ninguna otra salida. La única salida que queda, porque tenemos poder habilitante, tenemos un título habilitante, que es el artículo 307, que no entienden, no saben lo que es una cláusula pétrea. Es como en los casos, en los delitos de lesa humanidad. Hay cláusula pétrea ahí. Ahí no, así pasen 1000 años, ¿no es cierto? La acción penal no prescribe, ¿ya? Y la persecución es ad eternum. Lo mismo pasa en este caso, porque esa cláusula solamente la tenemos nosotros en el mundo, ¿no es cierto? Y la Constitución mexicana. Por eso que en México, de la Constitución del año 17, la Constitución de Querétaro, usted no ha visto golpe de Estado en México. ¿Por qué? Porque automáticamente el golpista era pasado por las armas o se le metía a la cárcel. Ya, ese es el secreto que han tenido los mexicanos hasta ahora. Pueden tener entre ellos diferencias, pueden hacerse fraudes, pero ninguno se ha atrevido, ¿no es cierto?, a dar un golpe de Estado, un autogolpe como lo efectuó, digamos, Fujimori el 5 de abril. Entonces, aquellos que sostienen, convoquemos a una asamblea constituyente para dar una nueva constitución, están validando, ¿no es cierto?, están legalizando, están echando agua bendita, digamos, a 30 años de robos, ¿no es cierto?, a contratos, a leyes, a decretos de leyes, resoluciones supremas, ¿no es cierto?, con las cuales se ha sacado el país.
Eso es lo que quieren los fujimoristas. Eso es lo que quieren los grandes empresarios. Por eso que han empezado una campaña en Huila, ¿no es cierto? Atacando a Alan García, ¿no es cierto? Haciéndole ver que esta constitución del año 79 es causante de la hiperinflación que se vivió en esa época. Falso. Porque los apristas corruptos, digamos, corrompieron este país para robarlo, para saquearlo en complicidad con los 12 apóstoles, con los grandes empresarios. Le dieron dólar MUC, ¿no es cierto? O sea, lo engañaron a García. ¿No? Le pidieron el dólar MUC, préstamos como este préstamo de Reactiva por 61 millones de dólares, estoy hablando del año 86, 85, con Alba Castro. Le dieron ahí más de 11 mil millones de dólares con el ardid de que ellos iban a hacer industria nacional, iban a desarrollar el país. Pero recibieron la plata con el dólar MUD y toda la plata se la llevaron afuera a los paraísos fiscales. Y por ese motivo es que Alan García, en venganza, estatiza la banca el 28 de julio de 1987. ¿Ya? Entonces, no ha sido el problema de la Constitución del año 79, sino ha sido una mala política económica. Le cerraron los créditos a García, le cortaron la inversión a García y no tenía pues para pagar la planilla de los empleados, ¿no es cierto? ¿Y a qué recurrió? Recurrió a imprimir billetes y eso generó hiperinflación que nosotros conocemos. Fujimori hizo todo lo contrario, se lo digo como economista, el año 90. En lugar de parar ese incendio, echó más gasolina, ¿no? ¿Por qué? Porque él entregó el país, digamos, a las grandes corporaciones, a los chilenos, a los norteamericanos, a los franceses, a los chinos. El país fue prácticamente rematado a esas grandes corporaciones. ¿Cuál es la razón? La razón es que el señor Fujimori era un ignorante en materia económica. Y ahí los que pilotearon, digamos, esa estrategia de saqueo del país fueron el señor Hurtado Miller, el señor Carlos Boloña Ver, el señor Hernando de Soto, ¿no? Fueron los que trajeron acá a los agentes de las grandes corporaciones y al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, armaron en la olla todo un plan, ¿no es cierto?, para hacer una nueva constitución, para que entregue el país y reconozcamos una deuda externa. Fujimori reconoció una deuda externa de más de 7 mil millones de dólares. Teníamos una deuda, Alan García lo dejó en 2 mil millones de dólares. Fíjese, o sea, por el lado de la deuda externa, que nos robaron el dinero, por el lado de las empresas que se privatizaron, por la estructura del régimen económico que se armó en esa constitución, el país prácticamente fue saqueado. Entonces, esta gente que habla de plantear nueva constitución, asamblea constituyente, esos 30 años, ¿no? ¿Cómo lo van a arreglar? No tienen cómo arreglarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si ellos van a la constituyente, no van a tocar ningún artículo de la constitución de Fujimori. ¿Ya? Si ellos hacen una nueva constitución, supóngase usted el 2024, dice, ¿no? Y bueno, se hizo la constitución del año 94 del Perú. Entonces, en un artículo van a poner aparte, en el último artículo, deróguese la constitución del año de 1993, dada por Fujimori. Cuando dice eso, porque tiene que decirlo para poder poner en vigencia su constitución del año 2023 o 24. Cuando dice eso, cuando dice deróguese, está reconociendo, está validando todo lo anterior. ¿Ya? Nosotros no decimos deróguese. Nosotros ya tenemos todo el procedimiento del proyecto. Nosotros decimos anúlese. ¿Ya? Usted me dirá qué trascendencia tiene. La anulación es muy distinta a la derogación. ¿Ya? La anulación retrotrae los efectos de la nulidad de todos los contratos ley, todos los actos de saqueo al año de 1992 al 5 de abril. Entonces, de esta manera, el Perú, los peruanos, recuperamos todo el patrimonio nuestro, hacemos una reingeniería de los entes públicos, de los que tengan que reformarse, y más en el segundo tiempo. Si que el pueblo quiere ir a una asamblea constituyente, se convocará a esa asamblea, pero no tomando como base la constitución del año 93, porque eso ya no va a existir. Eso desaparece, sino en virtud de lo que señala el artículo 64 de la Carta
del año de 1979 que le concede el derecho al referéndum. Esta constitución del año 79 sí le concede el derecho al referéndum directo al, al pueblo del Perú. Dice artículo 64, los ciudadanos, o sea, todos nosotros, tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos directamente, directamente, o sea, ¿a través de qué? Del referéndum o del plebiscito que queramos. Dice, o por medio de representantes libremente elegidos. Ahí están las dos formas de representación o de democracia que hay en el mundo. Democracia directa y democracia participativa con partidos. Entonces, si nosotros escogemos la democracia directa, no tenemos necesidad de ir a ningún congreso y el pueblo directamente, democráticamente va a decir si quiere o no quiere una asamblea constituyente. Y en la asamblea constituyente se verá, pues, aunque yo creo que no hay que cambiar mucho de la constitución del año 79, por una sencilla razón, esa constitución era tan avanzada, hecha pues por juristas, ¿no? Por gente experta, por sindicalistas. Fíjese, ahí participó Isidoro Gamarra, presidente de la CGTP, de la Central de Trabajadores del Perú. El otro presidente de la CTP, aprista. El presidente de la Confederación Campesina del Perú. O sea, todos los dirigentes gremiales, todos los dirigentes laborales participaron en esa constituyente. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Los dirigentes de los trabajadores estatales. Y es una constitución avanzada porque tiene más de 70 derechos sociales y laborales que no tiene la actual constitución y que han sido copiadas por esta constitución chilena. Es la nueva constitución de Chile, mire usted, que se la voy a reenseñar. Estos han copiado del año 2023 esta constitución del año 79 que nosotros dimos con la participación de todas las fuerzas sociales. Entonces, no hay punto de partida, no hay fundamento, no hay razón, solamente los que se empeñan, ¿no? en persistir, digamos, en una constituyente es por su ignorancia o quizá por un deseo, ¿no es cierto?, subalterno, ¿no es cierto?, de utilizar a ese nuevo cuerpo político para introducir formas corporativas fascistas, ¿no es cierto?, en la nueva organización del Estado peruano. Y eso le puedo a usted fundamentar. Muy bien, excelente, 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 doctor. Ahí ahora tiene más de 600 personas que están ahí atentos a toda la transmisión que usted tiene. De verdad, este pedido de que usted esté en el canal ha sido de meses y meses y meses, y yo estoy muy agradecido de que usted pueda compartirnos toda la sapiencia que mantiene en todos estos temas. Y acá hay varias preguntas, pero voy a tratar de ser lo más sintético en estos puntos para poder desgranar un poco más, ¿no? Profundizar un poco más. El punto es, ¿qué podría usted decir ya, y apelo al doctorado en economía que usted tiene, doctor, sobre el tema de, porque mire, vacía una gran cantidad de políticos, ojo, de políticos, defensores de este sistema, los medios de comunicación, los periodistas incluyendo, es más, también igual, economistas, doctores en economía y demás personajes que aparecen dentro de los medios de comunicación hegemónicos, doctor Ramón, nos dicen que la constitución de Fujimori puede tener muchos problemas, ¿no? Hay, como siempre, falencias, pero lo que no se puede negar, dicen ellos, y quiero que usted lo plantee, cuál es su postura, que ha sacado de la pobreza a miles de peruanos, que la constitución de Fujimori ha hecho crecer el PBI, que ha generado que la brecha entre ricos y pobres se disminuya, que gracias a ella el Perú avanzó, se desarrolló como tal, que si vemos en cifras, ¿no? Y te sacan las cifras, mira el PBI cómo era en el año 85, mira cómo estamos en el año 97, 98, hemos avanzado, así que sería un error, te dicen ellos, de los resentidos marxistas, rojos, castristas, chavistas, que no saben nada de economía, querer pues decir o menospreciar el avance que por lo menos en materia económica ha dado la constitución del fujimontesinismo. Eso es lo que plantean ellos, usted como doctor en economía, porque eso dicen ellos, no, es que los que critican no saben nada de economía, están perdidos, y eso pues lo difunden en Canal 2, 4, Huila, Panorama, Cuarto Poder, salen los grupos de derecha, salen liberales, libertarios, hasta conservadores, pero todos con un grito común. Podrán criticar cualquier cosa, menos el lado económico de la constitución fujimorista, es la mejor. ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Escúcheme, primeramente hay una aclaración. En la gente que declara en los canales de televisión, por ejemplo, ayer vi a un
agente, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones, que está en curso pues en una infracción a la Constitución. El señor es dependiente de las mineras, dependiente de Telefónica, que le financian lo que se llama Instituto Peruano de Economía. Él es el director gerente general, se llama Pablo Macera. Las mineras, las corporaciones, los chilenos, lo pusieron a él como miembro del directorio del Banco Central de Reserva. ¿Sabe lo que significa eso usted? El gato en el despensero. O sea, acá los grupos de poder económico tienen controlado no solamente el Banco Central de Reserva con el señor Julio Velarde, que no es economista, que no es doctor en economía, que solamente es un bachiller en economía. Y tienen ahora al señor Pablo Macera y a 3 personas más, que obviamente van a defender los intereses de esas grandes corporaciones que le pagan a ellos. ¿Ya? Y todos los que salen ahí, ninguno es doctor en economía. Yo los reto a ellos. El señor Izquierdo, Gonzalo Izquierdo, que ha sido ministro de Fujimori, es un fracasado. El señor, ¿qué otra persona? Hay un ingeniero que habla también hace comentarios económicos, que no es economista, pero ninguno es doctor en economía. O son bachilleres, o son aficionados a la economía, o son ingenieros. Los ingenieros no son economistas, pues. Yo le voy a dar con cifras, porque yo tengo acá un interés económico, a mí no me está pagando ninguna gran corporación. Fíjese, el PBI de 1990 al 2000, el PBI acumulado, el crecimiento promedio ha sido de 3.1%. El único año que creció el PBI a 11% fue el año 1994, 95, cuando Fujimori desató el carnaval para la reelección. Es el único año que creció 11%. Del año 2000 al año 2022, el promedio de crecimiento del PBI ha sido de 2.9. Y ahora estamos, desde el año pasado, hemos caído a menos 11. O sea, no es lo que dicen ellos, pues, ¿no es cierto? A pesar de que ellos han descapitalizado el país, como dice, se han farreado los 15.000 millones de dólares de la privatización, que hasta ahora no se sabe dónde está esa plata, cuando esos activos costaban más o menos 50.000 millones de dólares. Segundo, ellos hacen alusión a de que se ha reducido la pobreza. Eso es absolutamente falso, y se lo digo con cifras. Cuando Fujimori llegó al poder, los pobres eran 5.2 millones de pobres en el Perú. El año 2000, él dejó 9.100.000 pobres. ¿Ya? Y hoy, 2022, con esta constitución, estamos bordeando los 11.5 millones de pobres. ¿Dónde está la reducción de la pobreza? Lo que pasa es que ellos juegan con las cifras. En economía, los economistas saben que se pueden manipular las cifras, ¿no? Dicen que en la época de Fujimori el nivel de pobreza era 51%, ¿no? Se bajó a 40 en la época que se fue Fujimori, luego bajó a 32 en la época de Alan García y luego bajó a 28 en la época de Humala. Y luego ha rebotado, digamos, en la época de Vizcarra estamos más o menos ahorita bordeando el 35%. Pero la pobreza ha crecido en nuestro país, ¿no? En términos reales. Teníamos 5 millones de pobres, ahora tenemos 11 millones de pobres, ¿no? Y 8 millones en la formalidad. O sea, 19 millones en niveles de infrahumanidad. Otra cifra, el nivel el tipo de cambio. Fujimori recibió el país a 0.4 centavos de dólar, ¿no es cierto? De sol por dólar. Cuando Fujimori se fue, lo dejó en 2.9, 3 soles por dólar. O sea, hubo una devaluación más o menos de 700%. Y hoy estamos en 3.75, 3.80. O sea, el dólar, el tipo de cambio, se devaluó en cerca de 900%. Ahora usted me dirá, ¿qué importancia tiene? Importancia, pues, porque eso reduce la capacidad adquisitiva de la moneda que usted recibe. Si usted en el año 90 tenía 100 soles, esos 100 soles hoy, con todo este modelo económico neoliberal, se han convertido en 7 soles. De 100 a 7 soles. Porque una cosa, ¿no es cierto?, es el valor real
y otra cosa es el valor monetario. En economía, ¿cuál es el que manda? El valor real, pues, o sea, cuánto tú puedes comprar con 100 soles monetariamente, pero que en realidad vale 100 soles. Evidentemente hay una caída, ¿no es cierto?, de la capacidad adquisitiva de los peruanos. Después hacen alusión al, al problema de las empresas públicas. Se vendieron empresas públicas más o menos en un promedio de 12.000 millones de dólares. O sea, se subvaluó esas empresas públicas que costaban más o menos 50.000 millones de dólares. Algunas no tenían valor porque estaban en una situación de quiebra. Esas debieron cerrarse, eso no hay ni problema, pero las joyas del patrimonio peruano, esas jamás se debieron vender, como la Pampilla, como las empresas de telecomunicaciones, la empresa telefónica. Entonces, económicamente no se puede decir, el PBI cuando entró Fujimori era más o menos 40.000 millones de dólares. El PBI, saben lo que ustedes, ¿no? Es la cantidad de bienes y servicios que se producen en una sociedad en un año. Cuando se fue Fujimori estaba más o menos en 92.000 millones de dólares. Hoy está en 200.000 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un aumento de tipo monetario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se hace la valoración del Producto Bruto Interno, uno tiene que tomar una referencia del año. Si lo tomamos como referencia el año 90 en que entra Fujimori, estos 200.000 millones de dólares que tenemos hoy día monetariamente valen 50.000 millones de dólares. ¿Ya? Eso se llama aplicar un deflactor, o sea, darle el valor exacto a la moneda hoy en relación al año 90. O sea, ¿ha sido exitoso el modelo económico neoliberal? No. Ha sido exitoso, boyante para las grandes empresas. El dato que ellos no me pueden contestar es el siguiente, ¿no? Desde el año 92, que se da el golpe de Estado, hasta hoy, se han llevado 420.000 millones de dólares. Eso no lo consiguen ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Japón, ni en Corea del Sur, ni en Singapur. ¿Cuánto invirtieron? El stock, el flujo de inversión extranjera ha sido un promedio de 26.000 millones de dólares por año. O sea, se han llevado 20 veces más de lo que invirtieron cada año. Evidentemente, ese es el negocio para ellos. Ese es el modelo 80-20. 20 se queda en el Perú y 80 se va al extranjero. Por eso que el Perú jamás con ese modelo se va a poder desarrollar. Jamás se va a poder industrializar. El Perú no va a tener posibilidades de salir del atraso de su desarrollo. Si experimentamos 30 años, hay que ser muy tontos, muy ingenuos, ¿no es cierto?, para persistir en ese modelo por 30 años más para llegar a lo mismo. Nosotros estamos pidiendo, digamos, no una constitución boliviana, porque a nosotros Bolivia ni Chile nos tiene que enseñar nada, al contrario, nosotros somos más que ellos. Bolivia es el Alto Perú, Chile solamente es una franja de costa, y nos quitaron una parte del territorio, todo lo que es Tarapacá, donde están las minas que ellos ahora están explotando. O sea, la riqueza de ellos hoy día era riqueza nuestra, pero con la invasión que fue impulsada por los ingleses, financiada por los ingleses, nos quitaron, digamos, esa franja de costa. Ecuador no nos tiene nada que enseñar a nosotros, menos Venezuela. ¿Ya? Nosotros tenemos la capacidad, menos Cuba. Nosotros tenemos la capacidad de hacer las cosas, generar un modelo de desarrollo autónomo. Tenemos, ¿en qué se basa? Cualquier desarrollo económico acá en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en Alemania, se basa en 5 factores fundamentales. 1, recursos naturales, que tenemos eso en demasía, en abundancia. Lo que no tiene ni Alemania, por eso que Alemania está llorando por el petróleo, el gas que le van a cortar los rusos. Francia, todos dependen del gas, del petróleo, que es una materia prima. Italia, Japón, que no tiene hierro, no tiene cobre. Tenemos recursos naturales en abundancia, pero el problema es que están en manos entregadas a las grandes corporaciones. Y eso no se puede industrializar. Estamos condenados solamente a hacer mercado, porque esa constitución pinochetista, montesinista, nos condenó a eso, a hacer mercado de su producción,
a recibirle sus celulares, sus computadoras, sus carros, sus bicicletas, pero jamás se nos ha permitido a nosotros industrializar. Lo que sí permite, ¿no es cierto? Lo que sí permite esta Constitución del año 79, fíjese, acá hay un artículo expreso, por eso que esta Constitución no la quieren restaurar, acá hay un mandato que obliga al Estado peruano, es un mandato. O sea, ¿qué cosa es un mandato en derecho? Es una obligación ineludible que tiene que cumplirla, porque si no la cumple, el Estado estaría en falta y cualquiera de nosotros podría exigirle, los pequeños empresarios, los empresarios medianos podrían exigirle. Dice el artículo 11, el Estado promueve la industrialización para impulsar el desarrollo económico del Perú. Ninguna constitución, ni la norteamericana, tiene este artículo. Ni la francesa ni la italiana, solamente la tenemos nosotros. O sea, la industrialización como una obligación del Estado y como un derecho de todos los peruanos, ¿no? Y también esto se refiere a la pequeña empresa que está abandonada. El artículo 135 le crea un derecho a la pequeña empresa y una obligación al Estado. Dice, el Estado Nacional promueve y protege la pequeña empresa y la actividad artesanal. O sea, con este artículo ellos tienen derecho a recibir créditos del Banco de la Nación, ya sin tener que extender la mano, porque es una obligación del Estado. Entonces, económicamente, pues, es una gran mentira, ¿no? Es una gran farsa lo que estos apologetas, ¿no? de la Constitución fujipinochetistas señalan, ¿no? Que nos llevó al crecimiento económico, nos habrá recibido, nos llevó al paraíso. Sí, ha llevado al paraíso, pero a una élite, ¿no es cierto? Al 0.01. O sea, hay 98 familias, 98 grupos empresariales en el Perú que sí se han hecho multimillonarios. Están los Rodríguez Pastor, que son los dueños de Incafarma, de las universidades de la UTP, ¿no es cierto? Están los Hochschild, están los Romero, que es Banco de Crédito, sí, ellos, los Rodríguez Banda, Leche Gloria, sí, ellos sí son, les ha ido muy bien. ¿Pero a costa de quién? A costa de los 33 millones de peruanos, de aquellos que viven de un sueldo miserable de 1.030 soles, ¿ya? Y de los trabajadores del Estado, 2.500, de profesores que ganan 2.500 soles, o de profesores de la universidad que ganan 4.000 soles, lo que es una verdadera ofensa pues, a los años. Yo tengo 36 años de estudio de posgrado y le enseño mi boleta, 5.500 soles, que no gana pues ni el chofer de la presidenta del Congreso, ¿no? Que gana 12.000 soles, o la secretaria de un ministro, ¿no? Para que vean ustedes la asimetría que hay acá, y eso hay que corregirlo, ¿no es cierto? Por eso que acá no hay ciencia, por eso que acá no hay desarrollo. ¿Por qué? Porque los cerebros, ¿no es cierto? Los talentos, la inteligencia peruana se va al exterior, ¿no? Porque acá no tiene posibilidades, porque esta argolla, esta oligarquía le cierra los caminos y utiliza pues a sus partidos políticos, ¿no? De ultraderecha, de derecha, de centro y también de la pseudoizquierda, ¿no? Como la gente de Cerrón, Perú Libre, ¿no? Cerrón es el culpable de esta situación de miseria del Perú porque él ordenó la ratificación del señor Julio Velarde en el Banco Central de Reserva a un ultraliberal, un supuesto marxista-leninista con Bellido y el señor Bermejo, digamos, y yo soy testigo. ¿Ya? Yo tengo prueba de eso. De que ellos obligaron, porque Castillo estaba en la luna, Castillo no sabe ni dónde estaba parado, estoy hablando en julio, y ellos lo obligaron a que, dice, es una estrategia, le metieron el cuento que es la estrategia. Y el señor ahora, el señor Julio Velarde, es uno de los principales boicoteadores, ¿no es cierto?, de cualquier política económica de desarrollo en el Perú. Porque él trabaja para las grandes corporaciones, trabaja para la banca. Está ahí a favor de la banca. Entonces, es falso ese argumento pues, económico, ¿no? Muy bien, doctor. Yo creo que contundente, ya está pues incluso con cifras, con datos, para que no haya mayor duda de lo que se está planteando. Pueden revisarlo, ¿no? Entonces, lo bueno que esto está grabado en internet, se le pone en pause, lo retroceden y revisan cifra por cifra, dato por dato, para que se vea lo que se está comprobando. Ahora bien, doctor, nos quedan 16 minutos para acabar la hora, para cerrar. Entonces yo quiero ser acá ahora contundente y se viene una pregunta bastante compleja. Y por favor, quiero que me entienda bien, porque esto es lo que de repente muchos, yo tengo 35 años, ¿no? Muchos jóvenes de 18, 20, 25, 30, 40, no hemos tenido, doctor, y le digo así sinceramente, esta visión de por qué no volver a la del 79. Es más, no teníamos ni siquiera el argumento y el fundamento. Yo le digo sinceramente, desde que yo he comenzado también las luchas sociales y demás, por diferentes reivindicaciones, una de las propuestas siempre ha sido, oye, hay que cambiar la Constitución, pues, ¿no? No puede ser posible que sigamos así. No podemos seguir
viviendo bajo la regla de fuego fujimontesianista, eso lo hemos planteado, pero no nos habíamos puesto a analizar, a profundizar, a tener, pues, ahora veo que usted, ¿no? El doctor Ramón Ramírez Erazo, el doctor Hugo Salinas, incluso pues algunos compatriotas etnocaceristas también plantean, y otros movimientos también. Hay que volver, hay que retornar, es lo legítimo. Y como usted dice, anular definitivamente la constitución fujimontesianista. Y eso nos ayuda muchísimo a tener a que crezca esta posibilidad, este argumento. Pero acá viene la pregunta, doctor Ramón. Y a ver, por favor, con todo lo que usted puede conocer, que sea sincero con esto. Vamos a plantear esto. Como usted me dice, un presidente con el primer ministro, ¿no? Sacan un decreto para regresar a la constitución, pues, del 79. Ya está. Usted, todo lo que ha planteado, doctor Ramón, yo lo escucho, lo ha atendido así punto por punto lo que ha planteado, y acá las casi 800 personas que están viéndolo también, y me parece todo lo que plantea que es lógico, razonable, legal, pero lo que usted plantea es para que lo entendamos personas que tenemos pues 2 dedos de frente y entendemos dentro de la lógica humanística, ¿no? O sea, lo que entiendes, está claro, es lógico, es válido, todo lo que se ha hecho con Fujimori es ilegal, las empresas que han venido y han comprado Petroperú, Hierro Perú, Centromín Perú, lo han comprado pues un ladrón, pues, ¿no? Eso es válido, todo eso. Pero, doctor, y acá viene el pero, ¿no? Si nosotros planteamos regresar a la del 79, los grupos que tienen multimillonarias ganancias, ¿no? Como la minera MMC en La Bamba, gana 3.000 millones de dólares, lo que gana Repsol al año. O sea, ellas van a estar tranquilas, no van a hacer nada. Estamos hablando de la derecha bruta y achorada. Estamos hablando de estas organizaciones criminales que fungen de partidos políticos, que encima tienen contacto con sicarios y con narcos. O sea, ¿cómo ellos, o sea, estos grupos de poder, con todo el dinero que tienen, con el apoyo internacional, con las mafias que están organizadas, ellos van a soltar así como si no pasara nada, solamente porque legalmente, porque ¿cuándo ellos han respetado la legalidad? ¿Cuándo esos grupos de poder que compran al tribunal, o sea, ¿cuándo ellos han respetado? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, a menos que nos vayamos a un enfrentamiento de choque? No hay dos formas. Ayer anteayer escuché a una persona que decía, ¿no?, que el 307 nos habilita a todos los peruanos y a ir a la violencia, inclusive poner a un presidente ahí, ¿no? De repente Antauro sacado de la cárcel, ponerlo de presidente, no, están equivocados. Nosotros tenemos que actuar inteligentemente, racionalmente, ¿ya? Como actuó el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, el año de 1938. ¿No? Él nacionalizó la industria petrolera, que era mucho más saqueadora, mucho más depravada en México, porque sacaban el petróleo y no le pagaban ni siquiera el canon ni regalía. ¿Ya? Pero lo hizo pues estratégicamente, ¿no? Sin disparar un solo tiro, ¿no? Y ahí está pues la experiencia histórica, ¿no es cierto? También lo que pasó, digamos, en el Medio Oriente cuando los árabes tomaron las petroleras holandesas. Fíjese, yo le desarrollé una estrategia al señor Castillo en las reuniones que he tenido con él. ¿Ya? O sea que él sabe la situación. Y no las puede explicar acá por una cuestión obvia. Pero si yo fuera el presidente, yo lo haría. No tendría el menor, digamos, la menor duda en hacerlo, ¿no? Y se haría, digamos, de tal manera que las grandes corporaciones no podrían objetar mayor, digamos, impugnación. Por 2 razones muy simples, ¿no es cierto? Cuando ellos trajeron su dinero acá, invirtieron en la compañía esta del gas que está en Pisco, las minas que están allá en el sur peruano, el gas de Camisea. Ellos sabían que la situación del Perú no era una situación del gobierno peruano, del Estado peruano que en ese momento manejaba el Perú, no era una situación de jure, sino era una situación de facto. Porque ellos no debieron subsanar, digamos, el problema del golpe del 5 de abril. ¿Ya? O sea, esto significa que invirtieron en bienes litigiosos, en una situación conflictiva litigiosa, que no les daba seguridad, digamos, a las inversiones que hacían. O sea, ellos estaban invirtiendo bajo condiciones de riesgo. O sea, ellos no podrían alegar ante ningún tribunal del mundo que se le está quitando su propiedad o que se le está expropiando. Por una sencilla razón. Porque nosotros, al anular la Constitución del 79, ellos no tienen ningún título legítimo que ampare su reclamación.
Cuando usted demanda algo, tiene que decir en qué sustenta, en qué norma jurídica de derecho usted sustenta su reclamación. Y nosotros, al anular esa constitución, lo único que estamos haciendo es recuperar lo que en derecho se llama tracto sucesivo. Esta constitución del año 79 que entra en vigencia el 28 de julio de 1980, firmada por Belaúnde Terry, rige desde esa época de manera ininterrumpida. Y por lo tanto, cualquier demanda que ellos pudieran interponer, la van a perder. ¿Por qué? Porque el fundamento legal del Estado peruano sencillamente es el artículo 307 y acá hay otra norma, ¿no? Que es lapidaria, pues, ¿no? Que ya con esto le estoy dando a Aníbal, que es mi colega de la universidad, ahora está jubilado, pero que no es su especialidad, ¿no? Que le estoy dando un alcance porque esto cuesta, los abogados saben, los especialistas, ¿no? Porque esto cuesta pues años de estudio, ¿no es cierto? Malas noches, ¿no? Y esto cualquiera no lo sabe, ¿no? Y porque él puede ser civilista, puede tener un grupo de ahí de gente que, bueno, esa gente pues que no tiene el mayor conocimiento, ¿no? Del derecho. Dice el artículo 82, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. El gobierno de Fujimori es un gobierno usurpador. Dice, ni a quienes asumen funciones o empleos públicos en violación de la Constitución. Todos los gobiernos, Alan, Toledo, Humala, Sagasti, Castillo, violaron la Constitución. Y dice, ¿no? Dice, miren la norma, que es categórica, son nulos los actos de toda autoridad usurpada. ¿Ya? Nulos. No dice anulables, nulo, dice una nulidad ex iure. Por lo tanto, cuando el inversionista del gas de camisea, ¿no es cierto?, el americano, el japonés, el chino, compró las bambas, él sabía, ¿no es cierto?, que esta norma se le iba a aplicar a él. No puede decir, yo no sabía que esa norma no existía. Claro que existía, esto estaba publicado en el diario El Peruano. ¿Ya? Y por lo tanto, él invirtió como en la bolsa, timbió acá en el Perú, pues metió un capital de riesgo. Cuando usted va a la bolsa, usted puede ganar o puede perder. ¿Ya? Si pierde, no le va a reclamar al de la bolsa que no me informaron o que no sabía que el precio bajó, cayó, no. Usted metió su plata y perdió, pues. Lo mismo han hecho estos capitalistas acá en el Perú, en estos 30 años. Y por lo tanto, el procedimiento que ellos puedan reclamar es totalmente, digamos, improcedente. ¿Ya? Lo que no sucedería, si es que vamos a una asamblea constituyente nueva, una nueva constitución, sin anular la constitución del 79, que son muy machitos, que sale Cerrón, Bermejo, ¿no es cierto? Salen con una pistola, con un fusil, que no tampoco no saben lo que es una pistola ni un fusil, ¿no? Para querer hacer un acto de violencia, una protesta, ¿no? Y dicen, no, nosotros ya anulamos todo así de facto, ya, porque no da la gana, porque son imperialistas, ya, le quitamos la fábrica. Ahí sí estaríamos fuera nosotros de la ley, ¿ya? Ahí sí nos demandarían y ahí sí perderíamos todo. ¿Por qué? Porque no tenemos título para poder defender al Perú. Porque están validando pues la constitución pinochetista. Y el inversionista va a decir, perdón, mi derecho está en esta constitución de Fujimori. ¿Ya? Pero dice, esta constitución está derogada. Sí, la han derogado, pero lo anterior valía, pues. ¿Ya? Ustedes al derogar están reconociendo que tienen valor los contratos de ley. ¿Ya? Pero si yo lo anulo, ahí sí no tiene valor. Todo esto se va al tacho. ¿Ya? Y por eso que esa es la razón fundamental, que todos nuestros hermanos, compatriotas de la Plaza San Martín, a la mayoría de ellos le digo, hermanos, están siendo utilizados como instrumentos para recolectar firmas, para tratar de hacer planillones, pero eso es, jamás va a haber asamblea constituyente por ese lado. El camino es otro. Tenemos que organizarnos nosotros. Nosotros hemos planteado a ustedes ya, ¿no? El Movimiento Nacional Poder Ciudadano. Todo es un gran frente patriótico de todos los peruanos que quieran, ¿no es cierto?, rescatar, salvar al Perú de las grandes corporaciones, de las mafias, del robo, de la corrupción que en estos momentos se está dando en nuestro país. Porque es el fracaso de Castillo, de Perú Libre, de Cerrón. Eso tenemos que superarlo y esos son proyectos fracasados. El proyecto aprista, el proyecto fujimorista, el proyecto de Porqui, el proyecto de Hernando de Soto, Acción Popular, Lescano, todos esos son proyectos
han fracasado en estos 30 años. Por lo tanto, tenemos que generar, digamos, nuevos liderazgos, un nuevo proyecto patriótico que empiece con la restauración, primer tiempo de la Carta del año 79, anulamos la constitución fujipinochetista, recuperamos nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Y vamos a un segundo tiempo. Si ustedes quieren, si la mayoría del pueblo quiere, hacemos una nueva constitución, ¿ya? Porque tampoco nosotros nos cerramos a eso. Yo tengo ya preparado, como les he explicado en varias conferencias, el proyecto de constitución reformada, son 480 artículos, que es muy superior pues a la constitución chilena. Yo le podría hacer una clase, un comentario del desastre que es esta constitución. Esta es una constitución caviar, ¿no es cierto?, que se ha centrado fundamentalmente en el derecho, digamos, en la defensa de los derechos de los LGTB, la ideología de género, la Agenda 2030, el plan globalista, ¿no? Esta constitución, así como está, se va al basurero porque la mayoría de los chilenos no lo va a aprobar. Y por eso que en estos momentos la están revisando, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una constitución elitista, ¿no? De una minoría, ¿no? Que no son el pueblo chileno. Nosotros tenemos acá en el Perú una constitución superior, una constitución avanzada, que se puede reformar, se puede modificar, claro que sí. O si no quieren esa, lo que interesa no es en sí la Carta del año 79 tampoco. Eso quiero que tengan presente. Lo que interesa es dinamitar el modelo económico neoliberal. ¿Ya? Eso es lo clave. Eso es lo que no entienden estos burros que están ahí en el Congreso. Se están llevando el país, señores, porque estos 9, 10 meses de gobierno es un entretenimiento. Siguen robando el país. Este es un gobierno neoliberal que no ha tocado ninguna estructura de este gobierno, de esta economía de mercado salvaje, ¿no? Y ellos han caído en el juego. ¿Por qué? Porque están cobrando sus 30.000 soles mensuales por su cheque. No le interesa si usted come o no come, si el precio del pollo sube o no sube. Ellos siguen cobrando, ¿no es cierto?, todos los meses. Y por eso que ellos no van a querer cerrar el Congreso. Ellos no van a querer vacar a Castillo. Están en un juego, los están engañando a ustedes. Tanto la posición de derecha, ultraderecha, como Castillo, Cerrón y compañía, ¿no? El juego que es a la supervivencia. Y los peruanos que son tan tontos, la mayoría que son tan tontos, que van a la marcha por la nueva constituyente, a la nueva constitución. Esa no es la salida, señores. Tenemos que organizarnos, ¿no es cierto?, y plantear las cosas con toda claridad para que nadie, el proyecto de Perú Libre de Pedro Castillo está agotado, está terminado. No le sirve al pueblo. Entonces tenemos que ensayar un nuevo proyecto, ¿no es cierto?, de gente patriótica, honesta, no de prontuariados, no de gente corrupta, no, gente honesta, porque es lo que necesita el Perú. Y tampoco el proyecto de Antauro Humala, porque es un proyecto que ha fracasado. Oye, Antauro Humala no va a hacer más lo que hizo su hermano, porque el proyecto originario es el proyecto nacionalista, etnocasarista que está en ese proyecto de Ollanta. Lo domesticaron, pasó el aro, señores, y el señor Antauro Humala, a mí me da mucha pena. Yo me solidarizo con él por su prisión, por la cárcel que tiene, pero el Perú no está para experimentos, señores. ¿Ya? Sus hijos, sus nietos, no estamos para experimentar, para que el señor salga, digamos, y dé otra intentón, otro andaboilazo, 20 años más. Se va a querer comer 20 años más, 40 años en la cárcel. Y el que sigue fregado es el Perú. Hay una forma más inteligente, más racional, más patriótica, más popular, más humana. Una economía humanista, una economía social humanista que reemplace la economía de mercado salvaje. ¿Ya? Entonces, por eso ese es el llamado a todos ustedes, el llamado a que despierten, pasen la voz a todos sus amigos, familiares, que hay una salida en el Perú, sí hay una salida. Y esa salida se la planteamos nosotros, un grupo de peruanos del Movimiento Nacional Poder Ciudadano. Muy bien, doctor Ramón Ramírez Erazo. Hay una gran cantidad más de preguntas, pero ya exactamente son 59 minutos, así que ya llegamos perfectamente a la hora que hemos acordado previamente. Yo sinceramente le estoy muy, muy agradecido por darnos un espacio de su tiempo. Yo sé que incluso, como usted me mencionó, ha interrumpido una clase, una cátedra que tenía a nivel internacional por contribuir con que el pueblo se informe, pueda conocer. Muchas gracias por esa entrevista. Yo sé que hay muchísimos otros canales o incluso otros comunicadores que han estado buscando su participación por la gran cantidad, pues también de usted, de ocupación que tiene y actividades, es bastante limitado, pero quiero más bien que usted le mencione dónde lo pueden seguir, porque yo sigo su canal en YouTube, sigo también su canal en Facebook. Yo sé que usted de manera patriótica
por una cuestión de conciencia social, siempre está informando. Yo he visto todo con su pizarra, explicando punto por punto, con manzanitas, para que la gente poco a poco vaya entendiendo. Y a mí, sinceramente, me ha abierto muchos puntos que yo ni siquiera los tomaba en cuenta, porque, como usted dice, hay una dictadura impuesta a través también de lo que es la verdad sobre este tema, ¿no? Como que te hacen creer que o seguimos con esto o planteamos una asamblea y no hay otra posibilidad. Pero hay muchas cosas que se esconden, que usted ya acá lo ha podido aclarar, pero hay muchísimo más. Yo sé que usted lo va a seguir aclarando. Incluso he visto que pues tiene ya un proyecto de constitución, como todo lo que he mencionado. Entonces, eso sería muchísimas gracias por su participación. Espero que no sea la última vez, de repente acá un mes, cuando usted pueda, libremente ahí, para que se despida, tiene al público para que lo escuche. Sí, yo quiero explicarles, señores, amigos, compatriotas, hermanos, yo le pido disculpas a todos aquellos a quienes no les he podido contestar sus llamadas, sus mensajes. Les pido mil disculpas, pero ustedes entenderán que yo soy un hombre que trabajo. Ya, yo no soy un parásito, no soy un congresista, no soy un ministro. Y por eso que a veces no tengo la posibilidad de comunicarme con ustedes. Yo le agradezco al señor Pavel Yavar, digamos, esta oportunidad. Fíjense, la única salida que tiene el Perú en estos momentos no nos cuesta un sol. Una nueva constitución nos cuesta más o menos 2.000 millones de soles, porque son 4 actos electorales. ¿Ya? Referéndum, elección de constituyentes, referéndum de salida. Una nueva constitución nos va a tomar 5 años de ingobernabilidad. Y les digo a ustedes que la economía del Perú está mal. El otro año, le estoy hablando con claridad, el Perú el otro año va a pasar por las vacas flacas. No sé si Castillo durará, pero el Perú está viviendo de préstamos en estos momentos. Y los préstamos se acaban. Y una vez que se acaban los préstamos, señores, viene ajustarse los cinturones. Entonces, tomen sus precauciones, no dilapiden, ahorren su dinero. Una nueva constitución no es posible en esta situación, porque no hay momento constituyente. ¿Ya? Eso es lo que tampoco entienden. Las grandes revoluciones, los grandes movimientos de protesta, como en Chile el año 2000, han sido contra el poder, contra el Estado, contra el gobierno, contra Piñera y toda la derecha y todas las grandes corporaciones chilenas. Acá, para hacer un gran movimiento constituyente, tendríamos que ir contra Castillo, tendríamos que ir contra el gobierno, contra el Congreso, o sea, contra todo el statu quo. Pero eso no es posible por 2 razones. No hay conciencia, o sea, las condiciones objetivas y subjetivas no están dadas. Y siempre ha sido así en el Perú, ¿no? La experiencia que tengo. Yo tengo mis galones, señores. No crean que yo soy un hombre solamente un académico, ¿no? Un hombre de escritorio. Yo desde muy joven he sido dirigente estudiantil, ¿no? He desarrollado grandes luchas. Han caído mis compañeros, han caído presos, han estado en la prisión, han sido deportados, han sido expatriados. A costa de nuestra libertad, Montesinos dinamitó mi casa. Hemos sido objeto de persecución nosotros. Entonces, no es una historia que empieza el año 2022, 2023, 2021. Es toda una trayectoria de vida. Y lo único que estoy ahora rescatando, ¿no es cierto? Y que yo soy peruano, yo no me voy a yo no tengo una boya en Alemania, en Europa o en Miami, señores. Yo voy a morir acá. Yo ya decidí mi futuro. Y lucharé pues hasta el último momento de mi vida, ¿no? Por lo que yo creo que debe ser mi país. Entonces, la única salida hoy, estoy hablando de 2022, es la restauración de esa constitución para recuperar todo el patrimonio nuestro. Y luego, en un segundo tiempo, convocar, si el pueblo lo quiere, una asamblea constituyente. ¿Ya? Nos ahorramos, no pagamos un solo centavo, recuperamos el poder, recuperamos nuestro patrimonio y le damos una salida al Perú, que es la industrialización, la educación, la tecnología, la ciencia, porque sin ciencia y tecnología, no, olvídense, no pasa nada acá. Y tenemos que meter a la cárcel a todos estos ministros, presidentes, jueces, fiscales corruptos, meterle cadena perpetua y, si es posible, la pena de muerte. Porque acá se hace un cambio radical o no se hace, ¿no? Si no hay cambio radical, mejor nos quedamos en nuestra casa, pues, ¿no es cierto? Y seguirán soportando por 50 años más todo este tormento. Finalmente,
Cualquier cosa me ubican, ustedes saben, los domingos a las 7 de la noche estoy transmitiendo en mi canal de YouTube y en el canal de Facebook. Cualquier observación, cualquier sugerencia, con todo gusto, señores. Y disculpen ustedes si he sido un poco largo en esta intervención. Muy amables. Buenas noches. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces, ya por interno estamos ahí comunicándonos. Muchas gracias. Ya. Bueno, a ver, queridos hermanos, queridos compatriotas, esas han sido las palabras contundentes, directas, sin filtro, del doctor Ramón Ramírez Erazo. Yo no voy, obviamente, pues, ahora criticar ni oponerme absolutamente a nada de lo que ha planteado, porque eso sería, pues, un acto de mala fe, ¿no? Porque ya no está aquí. Entonces, lo que yo sí es decirle lo siguiente, ¿no? El autor está planteando una postura, una posición. Te ha dado argumentos económicos, políticos, sociales, históricos, ¿no? Es lo que ha hecho el doctor Ramón Ramírez Erazo. Depende de ustedes, los que han podido visualizar y escuchar la transmisión, qué conclusión pueden sacar, cómo les aporta lo que el doctor ha compartido con ustedes, el conocimiento que nos ha podido dejar, el conocimiento que nos ha podido plantear ahora. Lo mismo hoy que en la mañana, en la tarde, que tuvimos también una entrevista con el doctor en economía domiciliado en Francia, Hugo Salinas González. Y lo mismo el día de ayer con el comandante Juan Montoya, ¿no? Cada uno de ellos ha planteado una postura. Yo lo dejo aquí, no hay nada más que agregar, porque ojo, lo que nosotros planteamos o acordamos con el doctor Ramón Ramírez Erazo era una entrevista, es decir, que mi persona iba a hacerle preguntas y él iba a explayarse y exponer sus ideas, ¿no? Y eso es lo que ha sido. Y con ese respeto, yo hoy me retiro. El día de mañana, pues, vamos a continuar con los programas, vamos a continuar con la actividad. Y en ese sentido, pues, ya podrán ustedes de repente escuchar otras propuestas, otras posiciones, ¿no? Porque ya saben que de mi parte coincido completamente en un punto fundamental, tanto con el doctor Hugo Salinas, con el doctor Ramón Ramírez Erazo, que es anular definitivamente la constitución fujimontesinista que legaliza un modelo económico al servicio de las grandes mayorías de los grupos de poder, de las transnacionales, de los oligopolios y las grandes corporaciones. Eso es definitivo. Ahí está, digamos, la convergencia, la fuerza y la necesidad de unirnos como tal. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, estamos en comunicación. Hasta luego, muy buenas noches con ustedes. Y me olvidaba, por favor, antes de irse, yo no quise decirles esto por respeto, ¿no? Al doctor, porque no quería que ni un segundo el tiempo se pueda diluir. No se vayan a olvidar de ponerle me gusta a la transmisión. No se vayan a olvidar de compartirla, señores. El doctor Ramón Ramírez Erazo, y eso sí, yo me tengo que sentir orgulloso, ha preferido dar sus declaraciones en mi canal de YouTube, porque yo sé que, pues, sé que hay una gran cantidad de colegas que también han estado buscando sus declaraciones. Yo estoy bastante agradecido y sorprendido, obviamente para bien, ¿no?, de que el doctor haya, pues, elegido este pequeño espacio, a pesar de que el doctor sabe que acá tenemos una postura marxista e incluso estamos también apoyando el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? De todas maneras, estoy muy agradecido, gracias a todos ustedes. Por favor, señores, por último, les pido que puedan ponerle me gusta a esta transmisión, puedan compartirlo en todos los espacios que puedan, y lógicamente, en la descripción hay una cuenta de Yape, una cuenta corriente. Cualquier apoyo, desde un sol, 10 céntimos, para este humilde y pequeño canal, va a ser bienvenido. Muchísimas gracias, me voy sonriendo, porque veo que hay esta conciencia que el Perú está despertando, que comenzamos nosotros a plantearnos que podemos abolir la constitución fujimorista, podemos recuperar el país, podemos transformar nuestra patria sin copiar modelos extranjeros, que también lo ha dicho el doctor Ramón Ramírez Erazo, como plantea Mariátegui, la revolución en el Perú no puede ser calco ni copia, sino creación heroica de nuestro pueblo. Ahora sí